Jesús, Señor, esta noche te agradecemos porque nos has traído a este lugar para adorarte, para alabarte, Señor, y por sobre todo para poder escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús queremos suplicarte por las peticiones que se han levantado, Señor. Eso mengua nuestra vida, Señor, nos desconcierta, pero sabemos que tú, Señor, nos escuchas, porque un día nosotros recibimos en nuestra vida a tu Hijo amado Jesucristo, por quien nosotros somos escuchados ahora. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí, los cantos, las ofrendas y todo lo que hemos hecho, Señor, con alegría de corazón, sabiendo que todo sirve para la gloria y para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, gracias por el que pudo depositar una ofrenda, un diezmo, Señor. Todo eso nos sirve para continuar adelante y, Señor, cubriendo las necesidades económicas que contrae vivir aquí en la tierra, Señor. Pero gracias a ti, al trabajo que le das a tu pueblo, a tus hijos, nosotros también aportamos, y tú en tu palabra dice que bendices al que da con alegría. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, y juntos, Señor del cielo, decimos amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 11 del Evangelio, como lo vio Lucas, según Lucas. Y entonces vamos a ver aquí, hermano, algo interesante. Capítulo 11, versículo 13. Y cuando lo tenga, dígame. Vamos a refrescar cosas que ya hemos leído, que hemos conocido, pero la palabra siempre es viva y eficaz, ¿verdad? Así que nos va a edificar. ¿Ya lo encontró? Lucas 11, le dije, versículo 13. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús: pues si vosotros, siendo malos, sabemos o sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, ¿verdad? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿Ya vio a quiénes? A los que se lo pidan. Amén y amén. Entonces, hermano, vemos aquí que el Señor está hablando de algo maravilloso, y está hablando de un regalo del cielo. Esto no se obtiene por diezmar ni por ofrendar, sino que es algo que Dios, hermano, aquí lo está proponiendo, y lo dejó para la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí no habían iglesias, aquí habían sinagogas sin el Espíritu Santo. Ahí la gente hablaban bonito. Hermano, no hay lugar más rico para dormir cuando uno no está lleno del Espíritu que estar en un culto. Ay, hermano, qué rico. Pero cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo, porque esto que está ofreciendo el Señor, hermano, si dice y da el ejemplo que nosotros, hermano, para nuestros hijos que los amamos, pues les sabemos dar buenos regalos de acuerdo a la capacidad de cada uno. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Hay un regalo de parte de Dios para sus hijos, y este regalo del cual está hablando el Señor, hermano, es el Espíritu Santo. ¿Para quiénes?
Fíjese que no dices que es solo para los hijos, sino para los que se lo pidan. Todo aquel que anhele tener el Espíritu Santo se lo va a pedir al Señor. Porque sin el Espíritu Santo usted lo que tiene es religión. Entonces, cuando uno tiene religión, se le hace pesado el Evangelio, hermano. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, es aquello que lo impulsa a alabar, a glorificar, a trabajar para el Señor, a dar, porque el Espíritu Santo nos da vida y vida en abundancia, y esta vida maravillosa que viene del cielo. Por esto, este puede ser un buen lugar para dormir o un buen lugar para alabar y glorificar el nombre del Señor a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, pero mire, ¿qué hay que hacer? Pues dice acá que hay que pedirlo. Usted ya lo pidió. Somos llenos del Espíritu Santo. Bueno, entendamos nosotros esto, porque le cuento algo, que Satanás se opone a una vida llena del Espíritu Santo. No quiere, no le gusta. A él no le importa, hermano, que nosotros vengamos y seamos religiosos y nos durmamos en las bancas. Eso no le importa. Eso está bueno así, ¿verdad? No nos va a molestar. Pero aquel que está lleno del Espíritu Santo, lleno de fuego, porque los discípulos del Señor no lo tenían. Por eso cuando el Señor, hermano, fue crucificado, y estos hombres, hermano, el Espíritu Santo estaba, pero estaba fuera de ellos. Y el Espíritu Santo está esperando a que nosotros, hermano del cielo, porque tampoco usurpa. El Espíritu Santo no va a usurpar a ninguno, pero va a venir sobre aquel que le suplica, aquel que necesita un cambio, y el único que puede cambiar su vida es el Señor Espíritu Santo. Por eso la vida de los discípulos, por eso el Señor les digo, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, no solo hay que pedirlo, sino hay que anhelarlo. Porque mire, por ejemplo, usted puede ver a los mismos apóstoles como Pedro, hermano, como Juan, que en un momento de su vida titubearon. ¿Por qué titubearon? Porque no eran llenos del Espíritu Santo. Estaban desconsolados, hermano. Estaban que no se podían contener, embargados por la tristeza, porque Jesús lo habían crucificado y ellos sabían que estaba en una tumba. Y por eso el Señor los tiene que buscar. Y cuando los busca, les habla y les dice que vayan a un lugar que se llame el aposento alto y que ahí esperen la promesa que viene del Padre, porque el Hijo le ha suplicado, porque un cristiano no se puede mantener en una vida espiritual si no tiene la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. La llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor Jesús les está hablando, y que se lo va a dar a los que se lo pidan. No es cuestión de hombres, es cuestión de Dios. Es cuestión, hermano, de anhelar aquello. Entonces, para esto yo quiero que venga conmigo a Lucas capítulo 24. Vamos a ver varios versículos, y dentro de ellos, pues vamos a ver Lucas capítulo número 24, porque ¿cuántos quieren tener poder de lo alto? Bueno, pues el Señor aquí en el capítulo 24 y versículo 49 les está hablando y les dice: he aquí yo enviaré sobre vosotros
La promesa de mi Padre. Es el Padre el que lo prometió a través del Hijo. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que sean investidos, llenos del poder de lo alto. Ser lleno del Espíritu Santo, una de las evidencias es hablar en lenguas, pero no solamente eso. Ser lleno del Espíritu Santo es aquel hombre, es aquella mujer, hermano, que está embebido con el Espíritu Santo y quiere glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y eso es lo que necesitamos nosotros para no menguar. Y entonces el Señor está prometiendo la llenura del Espíritu Santo. Eso viene del cielo, pero ¿a quiénes? ¿Cómo hago yo para tener esto que está ofreciendo el Señor aquí? Aquí, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Está hablando de la presencia maravillosa del Espíritu Santo, que es el que cambia. La presencia del Espíritu Santo, aunque usted no sepa un canto, usted, hermano, ese canto lo llena de fuego. Usted palmea, usted hace de acuerdo a la llenura del Espíritu Santo. Usted quiere predicar, usted quiere servir, usted quiere ser útil en la obra del Señor, porque el Señor lo ha investido, lo ha llenado, lo ha preparado con el poder del Espíritu Santo. Mire usted estos mismos discípulos, cuando allá en el libro de los Hechos habla que el Señor los reunió en Pentecostés, ahí estaban todos, y les dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos, porque el Espíritu Santo es el que nos habilita. Si hay veces que uno está predicando, hermano, está hablando de la palabra, está predicando un mensaje evangelístico y uno se quisiera convertir a Cristo otra vez, porque lo impacta la palabra, porque la palabra no es nuestra, sino que la palabra viene de la presencia del Señor, y por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces, por eso aquí en el versículo 49, el Señor dice: he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero Satanás se opone. Satanás está en una franca oposición a que no seamos investidos por el poder de Dios. Porque eso va a cambiar, hermano, nuestras vidas. A Satanás le encanta la religión, le gusta la religión, él propone la religión, hermano, pero el Espíritu Santo es como una dinamita que entra en un cuerpo, y esa dinamita cuando se enciende bota montañas, bota un montón de cosas, hermano, deshace. Así tiene que ser la presencia maravillosa del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Entonces, si a alguien no le gusta y se opone a que usted sea lleno del Espíritu, es Satanás. Quiere cristianos menguados, quiere cristianos que se duerman en el culto, quiere cristianos que se duerman en su vida espiritual. Y por eso es que cuando usted nota, lee el libro de los Hechos en su capítulo 1, el Señor les dijo: esperen, todavía no salgan a predicar. Tenían miedo. ¡Ay, se murió el Señor! Por eso el Señor se les tiene que presentar durante 40 días en diferentes facetas para que ellos puedan entender, y los manda al aposento alto que esperen la promesa del Padre que ha de venir del cielo. ¿Y cuál es? La investidura del poder de lo alto, el poder maravilloso de Dios a través del Espíritu Santo. No se puede fabricar poder de lo alto.
La gente, miren, la gente que está llena del Espíritu Santo es una gente cambiada. Es una gente transformada. Usted le va a ver la misma cara, porque eso no nos cambia. Pero el Señor cambia lo de adentro. Perdone la palabra que voy a usar. No estos discípulos que ahora están en el aposento alto esperando la promesa, que son los mismos que se achicaron. Son los mismos maricas que dejaron al Señor. No buscó otros, pero ellos habían sido escogidos como usted y como yo, que Dios nos escogió para su evangelio, para que nosotros alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Hermano, estos hombres no usaban Biblia. Estos hombres todavía no habían sido investidos con el poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, al venir a sus vidas, los iba a cambiar. Los iba a transformar. Si este evangelio no está transformando su vida, no es este mismo evangelio, hermano. Y me voy a hacer un quite. Y no le eche la culpa al predicador, porque usted tiene Biblia y su misma Biblia dice lo que dice la mía. Apliquemos la palabra. La iglesia de Cristo es para recibir instrucción de parte del Señor a través de la palabra y a través del Espíritu. Y cuando recibimos la instrucción, hermano querido, entonces salimos a las calles y vamos a gritar que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo sana, porque estamos viviendo nosotros esa vida. Aleluya. Y entonces, hermano, por eso la gente llena del Espíritu Santo es gente cambiada, es gente transformada. ¿Se acuerda usted? En el capítulo 6 del libro de los Hechos habla de que buscaron gente, hermano, para servir mesas. Y dentro del servir mesas, ¿qué característica tenían? Que sacaran un su curso, hermano, de cómo atender mesas. No, que fueran llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo lo que quiere hacer es cambiar tu vida. Si tú lo dejas, si tú le dices: Señor, cambia mi vida y hazme totalmente diferente, porque Dios quiere poner su palabra y su vida en ti. Dele palmas al Dios del cielo. Una vida transformada. La gente llena del Espíritu Santo es una gente diferente. Es una gente transformada, porque tiene la vida de Dios. Hay mucha gente muerta en el evangelio. Este evangelio es dinámico. Cuando le hablo de dinámico, el Señor habló de lo mismo y dijo: cuando venga y recibiréis poder. Dinamita. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, hermano. Y cabal, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, vino un hombre que se llama Pedro. Pues nosotros tenemos, para predicar, tenemos que leer un poquito la palabra del Señor. Pero Pedro en ese momento no tenía Biblia y se mandó un mensaje, hermano, que ese día se convirtieron, no sé si 3,000 o 5,000 almas, hermano. Y los que se estaban riendo se tuvieron que callar, porque la palabra del Señor los impresionó, los impactó, porque la palabra de Dios cambia, transforma, aleluya, nos da vida.
El Espíritu Santo es la vida que Dios mandó, hermano, del cielo. Son gente cambiada, son gente transformada. Por eso el diablo, como es un imitador, él se quiere posesionar de nosotros. Quiere tomar posesión. Pero los derechos de nuestra vida nosotros se los dimos a Dios, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Ellos son los que nos han invadido, hermano. Entonces el Espíritu Santo atiende si tú quieres que te posea, porque eres tú el que lo debe de pedir. No es una obligación. Por eso note si usted está lleno del Espíritu Santo, que mientras el hermano que tiene a la par está gritando aleluya, está cantando con gozo, está llorando, usted está jugando con el teléfono. Pero cuando el Espíritu se toma posesión suya, pero no a la fuerza, sino usted tiene que darle los derechos. El único que usurpa a la fuerza es el diablo, pero el Señor no. El Señor no. El Señor, si tú quieres que Él tome posesión tuya, tú le vas a decir, tú te vas a entregar. Si tú quieres que sea Él el Señor de tu vida, para que ya no estés al mando de tu pequeña embarcación. Cuando el Señor toma posesión de tu vida, por eso hay un canto que cantábamos hace algún tiempo y decíamos dentro del canto que nuestro capitán es Cristo. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad lo que cantamos? Porque el capitán es el que tiene toda la autoridad en una embarcación. Y él dice para dónde va esa embarcación, dónde debe parar y dónde no. Y los que van dentro de la embarcación, por eso aquellos que se metieron en una barca, que creyeron que sabían, porque eran pescadores de profesión de muchos años, cuando se vino una tormenta y no pudieron con ella, despertaron al capitán. El capitán estaba dormido. El capitán es Cristo. ¿Y qué tienen los grandes marineros? ¿Por qué nosotros, hermano, queremos luchar con nuestros recursos? Perdone, pero tal vez no todos, pero sí una mayoría, incluyéndome yo. Y lo digo sin avergonzarme, sino para glorificar el nombre del Señor. Vinimos fracasados al Evangelio, llorando. Ni siquiera una mujer podía usted sostener y contenerla o detenerla, llorando. Hermano, fracasados en la vida. Y Cristo Jesús se hizo cargo de nosotros. Yo creo que Él es digno de toda alabanza. Bueno, Cristo hace la obra, nos salva, nos limpia y nos trae y nos presenta con el otro, con el que se va a hacer cargo de nuestra vida, con el que nos va a conducir, con el que nos va a ayudar, con el que usted puede platicar todos los días con él, porque vive en usted. ¿Y quién es esa persona? Es la persona del Espíritu Santo, para que usted y yo ya no estemos solos, sino tengamos esa ayuda. Gloria al Señor. Entonces, pero como el Espíritu, si tú quieres, lo dejas afuera. Si tú quieres, le dices que tú deseas que sea el Señor de tu vida. Y cuando Él empieza a ser el Señor de tu vida, porque tú le dijiste, mire,
A Cristo Jesús nosotros lo manifestamos y lo confesamos como Señor de nuestra vida para salvación. Pero para que nos conduzca es el Espíritu, a los cuales usted tiene que darle los derechos, y yo también, al Señor Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu atiende si tú quieres que te posea y quiere ser el Señor de tu vida. Pero si tú lo deseas, Él está esperando ejercer el señorío sobre ti si tú lo permites, no como el diablo. El diablo también se ha enseñoreado de nosotros, hermanos, su señorío, pero él a la fuerza. Entonces nos poseyó. Por eso, aquí nuestro problema humano es que a nosotros nos gustaría ser llenos del Espíritu. Si preguntamos, hermano, si queremos ser llenos del Espíritu, nosotros decimos que sí. Yo me uno con usted. Pero el problema es que nosotros queremos seguir manejando nuestra vida. Y cuando nosotros le damos al Espíritu los derechos, entonces el Espíritu nos va a conducir, nos va a gobernar, hermano. Ya no podemos seguir en nuestra vida haciendo lo que nos place, sino haciendo lo que nos dice el Señor Espíritu Santo. Porque estamos en el Evangelio, porque vivir, hermano, a nuestras expensas no nos funcionó. Entonces mejor ahora vivimos a las expensas de Dios, que Él nos sostenga, que Él nos dirija, que Él rija nuestra vida a través del que ha dejado, que es el Señor Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu lo que persigue es obediencia a la palabra. Que nosotros obedezcamos a la palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra, hermano, pues aquí hay cosas, hermano, que no son imposibles de hacer. Porque lo imposible no te lo pide el Señor a ti ni a mí, porque no lo vamos a poder hacer. Lo imposible lo hace Él. Entonces, vemos nosotros aquí, hermano, véngase conmigo al libro de los Hechos, por favor. Y vamos a ver aquí en el capítulo número 1. Por eso el Señor, y lo narra Lucas, los reúne y les manda que vayan a un lugar y ahí les habla. Por eso dice en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo dio instrucciones a los apóstoles que había escogido. Les dio instrucciones. Ellos no fueron al aposento alto porque qué espirituales eran, sino porque el Señor les dijo: vayan ahí a través del Espíritu, ahí voy a llegar yo, ahí reúnanse. Y entonces se reúnen ahí, y Él les dio instrucciones de qué era. Por eso en el Evangelio el que nos tiene que dar las instrucciones es el Espíritu. Y mire, a estos dice que después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas fehacientes, convincentes, porque tenía que convencerlos. No fueron apariciones fantasmagóricas, sino que ellos, como gente natural, como usted y como yo, que estamos en esta dimensión terrena y corpórea, con un cuerpo limitado. El Señor a algunos que no creían les dijo: vení para acá. Sí, Señor.
mete tu dedo aquí, mete tu dedo en la llaga, porque no creían. Entonces el Señor se les presenta y les da instrucciones. Comió con ellos. Cuando no podían pescar y no podían hacer nada, el Señor se les presentó y les dijo cómo, y ellos entendieron que era el que había estado muerto, había resucitado y se les había presentado. Aleluya. Entonces, hermano, el evangelio de ellos era un evangelio de no ungidos. Ellos no eran ungidos. Por eso el que no es ungido, hermano, no tiene tanta fe como el ungido. El que no es ungido quiere ver. En cambio, este evangelio es un evangelio para ungidos. ¡Aleluya! El ungido entiende. El ungido da gloria a Dios. El ungido da aleluya. ¿Por qué? Porque está entendiendo la palabra del Señor. Pero no crea, ese ungimiento no es algo hermano, que nos dieron por nuestra capacidad, sino que es por misericordia. Y ese ungimiento va a venir para todo aquel que lo anhele, para todo aquel que lo desee, para todo aquel que quiera ser fiel al Señor. Y entonces, por eso el Señor les dio instrucciones a través del Espíritu Santo a los que había escogido. Él escogió a los apóstoles, que más adelante se llamaron apóstoles. Usted ya sabe quiénes son. Pero hermano, nosotros no tenemos que envidiarles nada a ellos en cuanto a la escogencia, porque Dios nos escogió a nosotros también para alabanza de su gloria, para que lo glorifiquemos, para que lo exaltemos. Para eso nos escogió el Señor. Y fuimos escogidos, como dice el canto aquel, antes que el mundo fuera. Porque no nos escogió aquí en la tierra, sino que nos escogió en el cielo. Y vinimos a la tierra y perdimos memoria y perdimos a lo que veníamos. Por eso el Señor mandó a otro a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese otro que vino se llama Jesucristo. Jesucristo. Sí, pero ahora nos dio la opción. Debo quedarme en tu casa, si tú quieres. Porque eso fue lo que le Zaqueo. Debo quedarme en tu casa. Y se bajó alegremente y lo llevó en su casa. Dios va a estar con usted. Dios se va a quedar en su casa. ¿Cuál es su casa? Este cuerpo. Si usted quiere. Por eso cuando vemos la palabra de Dios aquí en el versículo 3, a estos también después de su padecimiento se presentó durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Los reúne, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Del Padre. La promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Es la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Porque el Señor ya se los había dicho: no los voy a dejar solo. Es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, vendrá o enviaré al otro Consolador que estará con ustedes para siempre y por siempre. Aleluya. Entonces tenían que esperar la promesa del Padre, como dice en el versículo 4. Pues oiga, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, porque aquí está hablando de purificación. Amén. El bautismo de Juan era un bautismo de purificación. Es diferente al bautismo nuestro en aguas. Porque el bautismo nuestro no es de purificación. Usted ya sabe de qué es nuestro bautismo. Es de muerte.
no es de purificación. Porque cuando usted baja las aguas bautismales, se asemeja a Cristo que murió. Inmediatamente cuando sale de las aguas, resucitó a una novedad de vida. Vaya, entonces el bautismo de Juan era un bautismo totalmente diferente. Por eso dice: Juan bautizó con agua, pero vosotros, dice aquí la palabra, oiga, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Este es un bautismo que viene del cielo. Ya no se necesita agua, sino viene de arriba. Y este bautismo del Espíritu Santo, una de las evidencias, ya se lo he dicho en otras oportunidades, es hablar en lenguas. Pero no solamente eso, tiene que operar. Imagínese usted lleno del bautismo con el Espíritu Santo, o lleno del Espíritu Santo, y usted se queda viendo un partido de fútbol. ¿De qué llenura estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Perdone, pero usted no está lleno. Usted, hermano, usted escoge: hoy sí voy, viernes no vengo. La llenura nos impulsa. Ellos, cuando el Señor les dijo: vayan al aposento alto, porque ahí yo voy a llegar al aposento alto, y cuando yo llegue al aposento alto, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ya vio que en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6, habla que los que servían tenían que ser servidores llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Inicialmente para servir comida. Y dentro de ellos estaba un hombre lleno del Espíritu Santo que se llamaba Esteban. Aleluya. Era un servidor de comida, pero estaba lleno del Espíritu Santo, y Dios le revelaba su palabra, y aquel hombre, hermano, vivía en una dimensión maravillosa y hablaba y evangelizaba acerca de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Mire, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, porque Cristo a los de Él los va a bautizar de una forma diferente a los de Él. Y una de las evidencias, y ya se lo dije, una de las evidencias de estar bautizado con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero otra, considero yo, es la devoción y el amor que usted tenga a Cristo. Que usted sea impactado, que usted sea golpeado por la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, hermano. Y eso va a provocar en usted, en mí, en los que están llenos del Espíritu Santo, fuego. Va a querer servir, va a querer hablar de Cristo, hermano. Va a querer hacer una tarea maravillosa para proclamar de que Cristo vive. ¿Y por qué vive? Porque a mí me dio vida, y hoy hablo de Cristo porque estoy vivo. Aleluya. Entonces nosotros como iglesia de Cristo tenemos un problema. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero resulta que al mismo tiempo queremos seguir por la vida haciendo lo que nos place. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el Señor te va a limitar. Pero esas limitaciones, ¿por qué? Porque cuando eres lleno del Espíritu Santo, eres de Dios.
eres del Señor Espíritu Santo, entonces no te va a costar. Entonces tú con esa llenura vas a servir, vas a alabar, vas a glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, lo que mantiene el fuego del Espíritu Santo es la obediencia de la palabra del Señor. Si usted y yo no obedecemos a la palabra de Dios, apagamos el fuego del Espíritu. Porque entonces somos nosotros los que queremos gobernar y los que queremos mandar. Y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, Él es el que gobierna. Es el gobierno de Dios en nosotros. Y entonces cuando vemos aquí la palabra, hermano, mire, vemos nosotros, quiero ir a Romanos capítulo número 7, acompáñeme por favor, Romanos 7, tengo algo aquí para compartir con usted, versículo 18. Bueno, fíjese que, por ejemplo, vamos a leer un poquito más arriba. Viene el apóstol Pablo y se da cuenta de algo. Que hay algo en su vida que lo hace hacer lo que no quiere. Fíjese. Por eso en el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo. Lo que estoy haciendo no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando está hablando de lo que aborrece, es lo que aborrece Cristo. Pero lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces, si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Mire, por ejemplo, si ponen un toque de queda y dice a las 9 de la noche ustedes ya no pueden salir, ¿qué pasa si nosotros a las 10 andamos en la calle? Lo agarran y lo meten a la cárcel, se lo llevan preso por desobediencia. Y entonces, pero ¿y por qué? Está diciendo este hombre, ¿por qué yo voy a hacer lo que no debo de hacer? Porque resulta que en nosotros hay una ley. Y esa ley que está en nosotros no ha sido erradicada, que es la ley del pecado. Fíjese que, para que entendamos mejor, cuando Israel salió de Egipto, iban en el desierto. A los pocos días brotó lo que iba adentro. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. De tal forma que hay cristianos, aquí no, pero yo le voy a mencionar, que son pornógrafos. Y mujeres también, porque uno cree que la pornografía solo a los... No, si el género es el mismo. Hay hombres que tienen su botellita ahí en la casa y cuando están tristes la sacan y se echan su par de tragos. Porque nosotros lo que nos interesa es dar una buena imagen. Por eso Pablo está aquí hablando, hermano, en el versículo 17, y él descubre algo, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Dónde habita el pecado? En nosotros. El cuerpo que tenemos, dice la palabra, que es un cuerpo de pecado. Pero más adentro de ese cuerpo del pecado hay un Señor, y ese Señor se llama Jesucristo, y ahí está el Espíritu Santo para gobernarnos. Por eso, mire, hermano,
Por eso Pablo, es decir, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Por ejemplo, ¿usted cree que un hermano no la puede enamorar, hermano? Que usted está casada. Sí. Sí. Todas esas cosas pasan. Había un hijastro que fornicaba con su madrastra, mientras el tata se iba a predicar y servía en la iglesia. Y lo denuncian. Y Pablo se enardece y dice: ese tal, échenlo a Satanás para que agarre el cuerpo y que su alma no se pierda. Porque son las cosas que existen. Tenemos que llenarnos de una vida del Espíritu, pero como tenemos carne, la carne no se convierte a Cristo. La carne no va a entrar al reino de los cielos. La carne se va a quedar a donde pertenece, a la tierra, pero su espíritu será levantado y le darán un cuerpo nuevo, y luego nosotros, hermanos, glorificaremos el nombre del Señor. Vaya, por eso en un principio, hermano, los cristianos se besaban con ósculo santo. ¿Por qué dice con ósculo santo? Porque se besaban en la boca. Un beso. ¡Ay, Dios guarde! Dios me libre. Un ósculo santo, un beso santo, era un saludo. Ya no podemos saludarnos de esa manera, ni aún abrazarnos tanto. Imagínese un hombre soltero abrazando a unas señoritas, ¿eh? Se pueden levantar cosas, porque tenemos algo que no se convierte, que es el cuerpo. Por eso lo que tenemos que fortalecer es a lo de adentro, para que maneje al cuerpo. Nosotros, hermano, peleando vivimos entre nosotros con los de la calle, maltratándonos igual. Nos tienen que contener. Sí, como dijo uno, soy cristiano pero no soy baboso, no me dejo. Bueno, entonces, por eso Pablo, cuando él entendió esto, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, oigan lo que menciona, carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí. Queremos agradar a Dios, por eso estamos en el Evangelio, queremos agradar a Dios, pero el hacer el bien, no, nos gusta lo malo. Hay cosas malas que nos atraen. Sí, estoy hablando con cristianos, a nosotros. Sí, a nosotros. ¿Sabía usted que hay cristianos, hermano, atados a la pornografía? ¿Sabía usted? Bueno, yo aquí no conozco a ninguno. Pero si hubiera, ¿por qué no me espera la salida? Pero no para pelearnos, sino, hermano, yo tengo problema con eso. Yo tengo problema con hablar en doble sentido. Yo solo me saluda a una mujer y mi hermano, yo ya no puedo dormir. Sí, hermano, mire, es risible, pero nosotros corremos un peligro. Nosotros nos abrazamos, otros se saludan de besito, otros con la mano. Nuestro cuerpo es transmisor de energías. Y por eso, hermano, pues usted puede sentir de repente una vibración ahí extraña.
Por eso Pablo, hermano, versículo 17, lo releo. Así que ya no soy el que lo hace, sino que el pecado. ¿Dónde habita el pecado? En nosotros. En nosotros. Dios lo bendiga y lo siga bendiciendo. Pero cuando nosotros nos alejamos un poco de congregarnos, nos vamos humanizando y nos vamos humanizando y paramos en la carne. Nosotros tenemos la necesidad de congregarnos, de oír la palabra del Señor, de que el Espíritu Santo nos gobierne y que ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nosotros, hermano. Porque nosotros tenemos quien controle nuestras pasiones incontrolables, que es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, porque yo sé que en mí, versículo 18, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Mire, Pablo tal vez no era muy bonito, muy simpático, era soltero, algo pelón mi compañero, pero siempre hay un roto para un descosido, hermano, ¿verdad? A alguna le ha de haber gustado por ahí, no importa. Pero Pablo decidió hacerse célibe porque amaba más al Señor. Y entonces él está escribiendo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Vio a algunas hermanitas y, hermano, las veo con buenos ojos, no con malos ojos. Entonces, porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. Por eso, mire pues, cuidémonos de nosotros mismos. Usted no sabe ni hasta dónde podemos llegar con este cuerpito que tenemos, hermano. Yo no hablaría así si no tuviera testimonio. La mujer del pastor se fue con uno de los músicos, ¿viste? ¿Sí? Y el pastor, es que ya no está. ¿Y qué le pasó? Es que se fue con una hermana. Soltera, no, casada y como con 10 hijos. Era tanta la calentura, sé que no le importó 10 hijos. Mire pues, tengamos cuidado de nosotros mismos. Nosotros mismos. Por eso Pablo descubrió esto. Descubrámoslo nosotros también. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. El mal que no quiero, mire. Pero ya me di cuenta que estoy influenciado por algo, diría Pablo. El pecado que habita en mí es el que lo hace, porque resulta que el pecado anda buscando casa. Y la casa del pecado podemos llegar a ser nosotros. Y entonces él sigue hablando. Bien, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Así que lo que no quiero hacer, eso hago. Mire, de repente uno en la casa, ahora que llegue yo a la iglesia, aquel hermano, le voy a hablar. Y cuando mira cabal, se lo topa a usted y aquella cara horrible. Ya no lo hace. Ya no lo hace. Por eso dice, así que lo que quiero hacer, eso hago. Ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Cuál es la casa del pecado? La casa, el habitáculo. ¿Dónde puede vivir el pecado? En nosotros.
en nosotros. Por eso es bueno que de vez en cuando usted pueda buscar un hermano espiritual y una hermana espiritual, y usted pueda contarle lo que está pasando por sus pensamientos, por su ser, la batalla que tiene. ¿Por qué? Porque lo de adentro suyo es lindo, porque es de Cristo, pero el cuerpo no. El cuerpo es el instrumento que el enemigo utiliza para pecar. Por eso dice, porque no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Pablo dijo, ya me di cuenta, yo soy la casa del pecado. Y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Mire, hermano, los que predicamos, los que servimos, no somos más santos que usted. Estamos buscando santidad igual que usted. Y tratamos de apartarnos. Tratamos de apartarnos. Muchas veces de no hacer lo que queremos, porque lo que queremos nos gusta. Pero no vamos a dejar que lo que nos gusta, hermano, nos lleve y desagradamos al Señor. Es más grande el amor al Señor para guardarnos, para glorificarnos, para exaltar el nombre del Señor.